la comunidad internacional. ¿Qué estamos viendo? Las personas de buena voluntad en todo el mundo observamos con horror la descomunal respuesta del gobierno de Israel al ataque que la organización palestina Hamas llevó a cabo el sábado 7 de octubre. Haciendo huecos en las murallas que Israel construyó para encerrar a los palestinos en la enorme cárcel al aire libre que es la Franja de Gaza, militantes de Hamas incursionaron a unos 5 kilómetros en el sur de Israel, matando centenares de civiles que asistían a un festival musical al aire libre y secuestrando a más de 200 que fueron llevados a Gaza. Al terror de Hamas, el Estado de Israel está respondiendo con terror muchas veces multiplicado, cometiendo desde el mismo día del ataque crímenes horrendos contra la población civil y bombardeando indiscriminadamente. En los primeros 6 días desde el ataque, Israel había arrojado sobre la población de la Franja de Gaza más de 6.000 bombas. Para que se haga usted una idea de lo que eso significa, la Franja de Gaza tiene una superficie de 365 kilómetros cuadrados, es decir, apenas un poco más que la mitad del área del departamento de Masaya, que con sus 611 kilómetros cuadrados es el departamento más pequeño de Nicaragua. En ese territorio, el último reducto que le queda a los palestinos en esa parte de un país que se llamaba Palestina y les pertenecía hasta que en 1948 se creó el Estado de Israel, habitan más de 2.300.000 personas, la mayoría de ellos niños y jóvenes. 21 días después de haberse iniciado, los bombardeos no se han detenido y continúan produciéndose a un ritmo despiadado y no hay lugar del territorio que esté a salvo de la furia israelí. Lo que el ejército israelí hacía antes de manera artesanal, demoliendo una a una las viviendas de los sospechosos de ser parte de la resistencia palestina, es hecho ahora de forma industrial en la ciudad de Gaza y otras poblaciones de la franja. Al paso que van las cosas, de la ciudad de Gaza solo quedará una enorme mancha negra y se convertirá, como han expresado militares israelíes, en un lugar no apto para la vida humana, o como ha expresado Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en una isla desierta. La lista de crímenes de guerra del Estado de Israel es interminable y son ejecutados a la vista de todos. Ordenar a la población desalojar su ciudad para arrasarla hasta sus cimientos y bombardear a la población que huye, bombardear hospitales, sitiar la Franja de Gaza, cortando todo flujo de medicinas, de alimentos, de energía eléctrica y por tanto de agua, con el objetivo de matar de inanición a la población, son todos crímenes de guerra que se realizan con enorme descaro y con toda impunidad. Los asesinatos selectivos que Israel ha efectuado de sospechosos de ser parte de la resistencia se han convertido en asesinatos masivos e indiscriminados. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, es el exterminio de una población, es limpieza étnica. La guerra no empezó el 7 de octubre como quieren hacer pensar los medios de prensa occidental. No es tampoco la guerra de Israel contra Hamas. Es, como lo ha sido desde hace 75 años, la guerra de Israel, una potencia nuclear con un ejército enorme y poderoso que cada año recibe de Estados Unidos miles de millones de dólares de ayuda militar contra el pueblo palestino prácticamente desarmado. El objetivo de Israel siempre ha sido borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino y apoderarse de todo su territorio. Las cifras hasta las 2 de la tarde, hora local, del día de ayer, 26 de octubre, son escalofriantes. En Gaza,
los muertos ascendían al menos a 7.326, incluyendo entre ellos a 3.038 niños, 1.726 mujeres y 397 personas de la tercera edad. Los heridos ascendían al menos a 18.967. En la Cisjordania ocupada, los muertos ascendían a 108 y los heridos al menos a 1.900. Por parte de Israel, los muertos ascendían al menos a 1.405 y los heridos al menos a 5.435. Estas cifras han sido proporcionadas por el Ministerio de Salud palestino, la Sociedad de la Media Luna Roja y servicios médicos israelíes. Las cifras de la destrucción física de Gaza, de viviendas, escuelas, hospitales y otras estructuras son horrorosas. La mitad de las viviendas ha sido dañada y muchas de ellas completamente destruidas, demolidas. ¿Y qué dice y hace la así llamada comunidad internacional? Desde el primer momento, el presidente de los Estados Unidos y muchos otros jefes de Estado de Occidente anunciaron su apoyo a Israel. Israel tiene derecho a la defensa, dijeron. Muchos de ellos han viajado a Israel a reiterar su apoyo. El presidente de los Estados Unidos, en la visita que hiciera a Israel el 18 de octubre, ha dejado en claro que el apoyo del gobierno estadounidense al gobierno de Israel es incondicional. Esto es, que no importa lo que Israel haga, los Estados Unidos siempre será su socio y su proveedor. La así llamada comunidad internacional se ha puesto, pues, del lado de los criminales de guerra y observa, sin inmutarse, la masacre del pueblo palestino. Observa impasible mientras Israel acorrala a los palestinos y los aplasta como si de ratones se tratara y no de personas. Espantados de lo que está produciéndose, mientras los gobiernos de Occidente se ponen del lado de Israel, los pueblos del mundo se lanzan a las calles expresando su solidaridad con el sufrido pueblo palestino y exigen que se detenga la matanza. Mientras la guerra de Israel al pueblo palestino continúe de esta forma, los pueblos seguirán protestando. ¿Qué tiene que ver todo esto con Nicaragua? Tienen que ver, y mucho, pero por ahora solo señalaré algunos puntos. En primer lugar, lo que está ocurriendo nos deja ver que para los Estados Unidos y en general para la comunidad internacional, no todos los pueblos tienen la misma valía. Para ellos, algunos pueblos son mejores que otros. El sufrimiento del pueblo israelí despierta enormes emociones en Estados Unidos y la comunidad internacional, y las cadenas de televisión se llenan de imágenes y voces que muestran el sufrimiento de los israelíes. Mientras tanto, se oculta lo que está ocurriendo al otro lado, lo que está sufriendo el pueblo palestino, la matanza horrorosa que se está produciendo en Gaza, los cuerpos palestinos destrozados por las bombas, las madres que lloran a sus hijos, los bebés siendo llevados a los hospitales tratando de salvar sus vidas, los niños atrapados bajo los escombros de sus casas derribadas por bombas de Israel. No muestran a hombres adultos llorando como niños de pecho al ver tendidos frente a sí los cadáveres de sus hijos o sus padres. Su sufrimiento no es importante. El pueblo palestino no tiene para ellos importancia. Para los Estados Unidos y para la comunidad internacional, los pueblos solo tienen valía si sirven a sus propios intereses. Los israelíes son valiosos para los Estados Unidos y para Occidente, en tanto que ese país sirve a los Estados Unidos y a Europa como una punta de lanza clavada en el corazón del mundo árabe. El pueblo ucraniano es importante y tiene mucha valía para Estados Unidos y Europa porque está frenando al gigante ruso fuera del territorio de Europa Occidental y está peleando en lugar de ellos. Los acontecimientos actuales nos muestran también que los Estados Unidos y
y la comunidad internacional tienen consideraciones éticas muy flexibles y muy diferentes de las nuestras. Para ellos, quién es bueno y quién es malo depende de los intereses que se tengan. Así, mientras denuncian la invasión rusa a Ucrania, apoyan la ocupación que Israel hace de Gaza. Mientras denuncian las matanzas que ejecutan los rusos en Ucrania, miran a otro lado cuando Netanyahu lleva a cabo una campaña de exterminio de los palestinos. Estamos confirmando que las luchas de los pueblos son de los pueblos mismos, que nadie vendrá a luchar por nosotros, que los gobiernos de la comunidad internacional tienen sus propios intereses, que no siempre coinciden con los intereses de los pueblos oprimidos y que no hay que hacerse demasiadas ilusiones con ellos. Vemos ahora que son los pueblos del mundo y no los gobiernos occidentales quienes expresan solidaridad con el pueblo palestino, quienes llenan las calles y elevan sus voces. Como hemos dicho con frecuencia a los nicaragüenses libres, es a los pueblos del mundo y no a los gobiernos a quienes debemos apelar en busca de su solidaridad frente a la tragedia que vive nuestro pueblo. Como hemos dicho muchas veces, solo el pueblo salva al pueblo. Esa parte de la oposición nicaragüense que sueña que la comunidad internacional sacará del poder a Ortega para ponerlos a ellos y se la pasa viajando de capital a capital entre Europa y los Estados Unidos, suplicando entrevistas a funcionarios de tercer nivel, debería poner su barba en remojo. Luego de casi 6 años de hacer lo mismo infructuosamente, deberían entender, si no lo han entendido, que los Estados Unidos y resto de la comunidad internacional está contenta con Ortega ahí donde está, y que si Ortega no se ha ido es porque los Estados Unidos así lo han querido. Deberían entender que el sufrimiento de nuestro pueblo no les quita el sueño y no les hará mover ni un dedo para aliviarlo. Deberían entender, por último, que para salir de Ortega hay que dirigir la vista hacia Nicaragua y su gente, y no a Washington o Bruselas.